que cuentan con abundancia de agua, con abundancia de vegetación, pero no es allí donde está la población. Entonces es un conjunto de razones por las que han llevado a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo a estas concentraciones de población. Y paralelamente, a través de la historia de la humanidad, el hombre, la sociedad humana ha ido generando, ha ido creando, inventando herramientas, maquinarias, en cada etapa del desarrollo de la sociedad marcado por las grandes revoluciones industriales. Ha cambiado la base energética, los medios de transporte, la producción, las relaciones entre los espacios, ¿no? Entonces, la acción del hombre sobre esta superficie terrestre ha generado espacios artificiales en gran medida, ¿no? Las ciudades son espacios artificiales y estas enormes metrópolis que hay en el mundo, megalópolis y enormes áreas industriales, tienen una repercusión sobre el medio natural, sobre la atmósfera y sobre las fuentes de agua y sobre la vida en general, ¿no? Y entonces surge una preocupación mundial, es acerca del agotamiento de los recursos. Antes se llamaba con mucha seguridad a determinados recursos que eran recursos renovables, pero ahora está en cuestión, ¿no? El agua era considerado un recurso renovable, sin lugar a dudas, ¿no? El suelo también renovable, pero ahora vemos que los suelos se pueden convertir en desiertos, muy difíciles de recuperar, ¿no? Inclusive desiertos en plena Amazonía, ¿no? Y el agua, hay gran preocupación. Se dice que hay guerras ahora en los países que tienen petróleo, pero que más adelante las guerras se avisora que podrían ser por el agua. Entonces, hay ahora una conciencia de que los recursos son finitos, ¿no? Que los recursos acaban, los recursos son finitos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo surge toda esta gran preocupación sobre los impactos que este acelerado crecimiento urbano y este desarrollo de las industrias con la emisión de una serie de sustancias, desechos sobre la superficie terrestre, sobre la atmósfera, sobre los mares, causa una gran preocupación. Entonces, es un tema de interés mundial y una preocupación especial para esta región del mundo en donde nosotros nos encontramos, que está relacionado con la región de los volcanes, las regiones del mundo en donde tenemos una cordillera joven, ¿no? Relativamente joven comparada con otras cordilleras del mundo, ¿no? Y donde actúan estas placas y que son inestables, que tienen una dinámica, ¿no? Y que generan todos estos movimientos sísmicos. Entonces, nuestra ubicación, a partir de nuestra ubicación en el planeta, ya conlleva una serie de peligros que se ciernen sobre nuestra región, ¿no? Visto a nivel mundial. Y eso a la vez entonces pone en cuestión qué es lo que hace la sociedad, qué hacen los estados, qué hacen las instituciones del Estado frente a estos problemas tan serios y de gran preocupación. Para eso entonces, para comprender mejor nosotros mismos estos problemas y compartir estas preocupaciones con las escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales, es que se ha organizado este evento, partiendo de que se hace necesario entonces, frente a los grandes problemas, establecer un diálogo, ¿no? Un entendimiento, un diálogo entre las distintas áreas del conocimiento. Solamente así se podrá hacer frente a los grandes problemas de nivel mundial y de nivel nacional o regional. Muchas gracias. A continuación presentamos al ingeniero Cristian Obregón Midma, geólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en estudios geológicos, geotécnicos y geodinámicos. Cuenta con estudios avanzados en diseño y modelamiento geotécnico y experiencia amplia en proyectos mineros y civiles con la aplicación de métodos geofísicos para estudios geotécnicos y de prospección sísmica en obras de ingeniería. Ok, muy buenas tardes con todos. En realidad es un honor volver a esta mi alma mater.
Como lo comentaron, yo soy egresado de la Escuela de Geología de San Marcos y es un placer para mí en esta oportunidad compartir con ustedes, que entiendo son de las facultades sociales y de la Escuela de Geografía. Asimismo, expresarle mis congratulaciones por el aniversario de la escuela y la facultad. Bien, en realidad es bastante complicado el tema de los sismos y es un tema que personalmente me apasiona demasiado. Y debo comentar que cuando hablo de sismos recurren a mí dos facetas, dos puntos de vista, y es que como ingeniero geólogo hay dos puntos de vista que puedo comentarte. Uno sería mi punto de vista netamente de geólogo y aplicar simplemente la ciencia pura, que lo que busca, como toda ciencia pura, es conocer el fenómeno, cómo se produce, por qué se produce. Mientras que el otro lado sería el de la ciencia aplicada, y es ahí donde interviene esa palabra de ingeniería. Entonces, desde el punto de vista de ingeniero, lo que me gusta conversar más de los sismos no es de las placas tectónicas, ni qué es la magnitud y la intensidad, sino solamente lo que busca toda ingeniería es resolver problemas. Y el problema que tratamos de evitar cuando hablamos de sismos es justamente la pérdida de vidas humanas y el colapso de las construcciones y edificaciones. En esta oportunidad, sin embargo, ya que el tiempo es tirano, vamos a hablar solamente desde el punto de vista de la geología pura, desde el punto de vista de la ciencia básica. Entonces, cuando hablamos de sismos en el Perú, en realidad los sismos no están ajenos a nuestra historia. Los sismos han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo. Sin embargo, existen sismos históricamente más importantes en nuestra historia. Y, por ejemplo, acá tengo una imagen. Y podrías parecer cualquier ciudad rural dentro del territorio peruano, pero es un sismo importante. ¿Sabes cuál es? ¿Todavía no? Bueno, tal vez si te pongo una imagen con unas palmeritas por ahí, puedes darte una idea de qué sismo se trata. ¿Sí? ¿Aún todavía no? Bueno, déjame darte más pistas entonces. Déjame mencionarte las ciudades que se vieron devastadas por este sismo. Las ciudades de Yungay y Ranraírca. ¿Ya sabes de qué sismo se trata? Correcto, sí, muy bien. Entonces, en realidad, este es un sismo histórico porque marcó un antes y un después. Veamos algunos ítems y descriptores de este sismo. En realidad, este sismo es más conocido por el efecto secundario causado por el sismo. El efecto secundario fue justamente el aluvión, esa masa de flujos, ese flujo de agua y detritos que se provocó justamente por un colapso de un bloque de hielo del Nevado Huascarán, que se embalsó las lagunas cabecera arriba y que formó todo un flujo de detritos que deslizó ladera abajo y embalsó pues todas estas ciudades de Yungay y Ranraírca. Y tienes algunos ítems. Se trata del sismo del 31 de mayo de 1970, ¿de acuerdo? Y curiosamente en esta fecha siempre hacemos un simulacro. ¿Sí? ¿Has participado del simulacro? Consciente o inconscientemente lo has hecho, porque es un evento histórico. Mira, algo que te puedo comentar es que a partir de este sismo se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil. Antes no existía. A partir de este sismo se crea la primera norma de diseño sismo resistente para edificaciones. Antes no se tenía. A partir de este sismo se comienza la cultura un poquito, aún incipiente, de los simulacros y toda la conciencia social. El sismo del 70 en realidad ocurrió frente a las costas de Chimbote, ¿de acuerdo? Y se sintió también en Lima y tuvo sus mayores estragos en estas ciudades dentro de Huaraz. Ahora, la gran pregunta que te traigo, la pregunta del millón para conversar brevemente contigo, es ¿cuál sería el escenario sísmico para la ciudad capital? Sabiendo que Lima concentra toda la actividad económica, política, institucional, etcétera, etcétera. Para ello vamos a dar un pequeño paseo. Voy a llevarte de la mano a comentar algunos puntos y aquí te presento más o menos lo que vamos a ver. Bueno, hecha ya la introducción y presentación, vamos a proceder a hablar un poquito de conceptos. ¿Qué es lo que entendemos por peligro, riesgo y vulnerabilidad? Conceptos que lo voy a tocar brevemente. Seguramente el compañero que nos acompaña del CENEPREC lo va a tocar más a fondo. Vamos a ver un poquito de qué entendemos por sismo, qué es lo que se entiende por un sismo y cómo se forman los sismos. Para ello tengo que hablarte también de ese término que seguramente lo has escuchado, de las placas tectónicas, ¿correcto?
Luego de ello vamos a hablar acerca de, bueno, lo que se sabe a todas luces y lo que vienes escuchando seguramente en los medios de comunicación, ese gran sismo de gran magnitud que se espera ocurra frente a las costas de Lima. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cómo lo sabemos? Vamos a conversar brevemente de ello. Bien, el tema de peligro, en realidad el término peligro debemos entenderlo como un sinónimo de amenaza. El término peligro es el sustantivo y luego el adjetivo que le procede depende de qué peligro se trata. Mira, cuando hablamos de peligros tenemos peligros naturales y peligros antrópicos. Por ejemplo, un peligro antrópico serían incendios urbanos. Dentro de peligros naturales tenemos peligros geológicos, peligros hidrometeorológicos, peligros volcánicos. ¿Dónde estarán los sismos? En los peligros geológicos. ¿De acuerdo? Entonces estamos en esa área. Ahora, el peligro sísmico depende netamente de la naturaleza. Es el evento sísmico tal cual. ¿Y quién lo produce? La naturaleza. ¿Correcto? No hay nada que podamos hacer, no hay una injerencia directa del hombre frente a este fenómeno. El otro concepto que te traigo es el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, en este caso, producto de los sismos, tiene que ver más que todo, ya sí con la componente antrópica, ya sí con el hombre. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es la fragilidad que presentan las edificaciones y las construcciones. Entonces ahí tenemos el otro binomio, ¿cierto? La componente antrópica que se complementa con la componente natural del peligro. Ahora, estas dos componentes se van a confluir para llegar al concepto de lo que entendemos por riesgo. Y acá lo que te presento es una ecuación mágica, seguramente lo has visto, es una ecuación básica, pero muy interesante. Entonces, para entender esta ecuación, más o menos hagamos lo siguiente. Esta ecuación te dice que el riesgo existe, el riesgo se presenta cuando existe un peligro, pero que este peligro actúa en condiciones de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? De vulnerabilidad. Y esta ecuación es muy importante para los amigos que se dedican a gestión del riesgo de desastres. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es siempre disminuir el riesgo. Entonces, un poquito de matemática básica. Si yo quiero minimizar el riesgo, ¿puedo jugar con las dos variables? ¿Podría yo jugar con el peligro? ¿Sí o no? Le puedo decir al sismo, oye, sismo, no seas malo. Hoy día este año ven con solamente magnitud 5, pues no seas malo. No hay forma de hacer eso. Por eso te decía que el peligro, la amenaza sísmica, es un evento que depende netamente de la naturaleza. No hay una injerencia directa del hombre sobre este fenómeno. Entonces, como no tenemos control sobre la variable del peligro, lo que sí tenemos control es sobre la variable de la vulnerabilidad. Entonces, esta es la componente que tenemos que atacar. Si queremos minimizar el riesgo, tenemos que disminuir la vulnerabilidad. Acá tengo un esquema un poquito más amplio, un poquito más complejo. Nuevamente, el peligro es el fenómeno natural. El peligro en este dibujito tipo animado está representado por este bloque. Esta roca que puede desprender, colapsa y puede producir daños en las casitas de abajo. ¿De acuerdo? Ahora tú me dirás, Cristian, pero ¿por qué no sacamos esa roca? En la vida práctica no es factible hacer eso. ¿De acuerdo? Por eso que no tenemos injerencia, no hay formas de poder disminuir el peligro. El peligro depende de la naturaleza. ¿Quién lo llevó ahí? ¿Vino un hombre y lo puso este bloque acá arriba? No, simplemente fenómenos naturales. Ahora, ahí tenemos el peligro. Peligro en inglés se dice hazard. Ahora, la componente de vulnerabilidad, recuerda, la vulnerabilidad está asociado a las estructuras. Puedo tener una casita de esteras o una casita de concreto armado. ¿Cuál será más vulnerable? La casita de esteras, ¿cierto? Entonces, el riesgo, ¿cuándo existe el riesgo? Cuando existe un peligro, el bloque que está ahí, pero este peligro actúa en condiciones de vulnerabilidad. Ahí está el riesgo. Ahora, el riesgo se puede transformar, ¿sí?, en un nivel un poco más alto, se puede transformar en lo que conocemos como el desastre. ¿De acuerdo? Entonces, para que el desastre se produzca es un riesgo mucho mayor.
Es por ello que escuchas muchas veces el término que no, los desastres no son naturales. Y es correcto, porque para que exista este desastre ha intervenido ¿qué cosa? La vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, te he dicho, que depende de la infraestructura, es la componente antrópica. Bien, y acá tienes una ecuación un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Hay otros términos por ahí, el peligro ya lo vimos, la vulnerabilidad también, pero esta ecuación interviene un concepto de exposición, si estoy cerca a la fuente de peligro o estoy lejos de la fuente de peligro, ¿de acuerdo? Hay una componente más y también hay una componente de costos, exactamente, los costos materiales producto de la pérdida de estas dos casitas. Bien, pasemos ahora a lo que entendemos por sismo. Esta es un poco la parte aburrida de la presentación, pero simplemente reafirmemos conceptos. Un sismo lo entendemos como un movimiento brusco, ¿de acuerdo?, de la corteza terrestre que es causada por la liberación de energía. Ahora, cuando hablamos de sismos tenemos que hablar también de diferentes términos que seguramente los has escuchado, y más que todo los malos o buenos términos que utilizan los medios de comunicación. Mira, acá te presento algunos términos que por ahí lo has tenido que escuchar seguramente, de forma consciente e inconsciente nuevamente. Ahora, terremoto, sismo, temblor, en realidad son conceptos que desde el punto de vista técnico significan lo mismo. Sin embargo, y es ahí un campo para ti, porque tiene que ver más o menos con la concepción social que tiene la población. Sin embargo, la población asocia el término terremoto a algo más grande, ¿cierto? Algo que causa más estragos, más daños, más colapso de viviendas. Mientras que cuando hablamos tal vez de un temblor, le damos una connotación un poco menos drástica, ¿cierto? Es un término sencillo y neutral que te recomiendo que puedas usar es sismo, ¿de acuerdo? Sin embargo, técnicamente, te lo repito, los tres términos significan lo mismo. Las concepciones que le damos como población, he ahí ya tu campo de estudios para que puedas investigar un poquito más por qué se da ello. Algo que me permite acotar esta diapositiva es lo siguiente. En inglés, temblor, terremoto, temblorcito, lo que tú quieras, solamente existe una palabra en inglés para describir eso. Esa palabra en inglés es earthquake, ¿sí? Cabe mencionar que el inglés pues es el idioma de la ciencia, porque es un idioma claro, preciso y conciso, no se presta a otras acepciones como lo es el tan adornado español, ¿de acuerdo? Es por eso que encuentras premios Nobel en literatura que su lengua materna es español, no el inglés, muy pocas veces. Te recomiendo estudiar inglés si es que no lo estás haciendo aún, ¿de acuerdo? Bien, ahora, para que esto sea un poquito más dinámico, esa es la parte teórica del sismo, pero veamos qué es un sismo realmente. Bien, esta es una simulación de un sismo de magnitud 8, ¿de acuerdo? Entonces, es una simulación a escala. Quiero que te des cuenta más o menos el carro que está ahí, que más o menos debe pesar una tonelada, cómo se mueve, como si fuera un cochecito. Hay cosas que comienzan a caer de las partes superiores de estas casas y hay una vibración intensa, ¿de acuerdo? Tanto horizontal como vertical. Lo puedes ver por los coches que están más o menos saltando. Eso es realmente un sismo, un movimiento, ¿de acuerdo? Es muy complicado explicarte qué es un sismo en una pizarra estática, porque el sismo involucra movimiento. Visto este pequeño videíto, la pregunta que te hago es, ¿saldrías fuera cuando ocurre un sismo? ¿Saldrías fuera de tu casa cuando ocurre un sismo? Creo que no conviene mucho salir fuera cuando ocurre un sismo, ¿correcto? Sí, y he ahí una pregunta que te traigo. Yo siempre tuve la siguiente duda. Todos los simulacros que tú haces cuando suena la alarma X y Z, ¿representa qué cosa? ¿Representa cuando inicia el sismo? ¿Cuando estamos en la mitad del sismo? ¿Cuando terminó el sismo? ¿Qué representa? Pero cuando inicia el sismo, y eso lo voy a comentar más adelante, deberíamos dirigirnos a las zonas de seguridad interna, columnas, vigas. Luego que termina el sismo, procedemos a dirigirnos a las zonas de seguridad externa, los círculos que tienes ahí. Entonces vamos a comentarlo eso más adelante. Ahora, ¿por qué ocurren los sismos? Bueno, los sismos siempre han ocurrido y déjame decirte lo siguiente, y ahí el primer mito que queremos desmitificar. Por ahí algunos me consultan y siempre la duda, ¿no?
Me dicen, Cristian, pareciera que ahora ocurrirían más sismos que antes. Pareciera, ¿no? Tendríamos ese feeling más o menos. Pero no ocurren más sismos que antes, ocurre la misma cantidad de sismos que en años anteriores. La única diferencia es que en este mundo globalizado y con el acceso a las tecnologías de comunicación, información, las redes sociales, que imagino debe ser un asiduo usuario de ellos, nos permiten justamente informarnos de eventos sísmicos que ocurrieron en la China y en la Conchinchina al minuto después, cuando antes pues tomaba semanas o meses. ¿De acuerdo? Entonces el acceso a la información nos permite darnos cuenta de todos los eventos sísmicos que están ocurriendo alrededor del mundo prácticamente en tiempo real. Entonces el primer mito queda desmitificado. El Perú pertenece a lo que es el Cinturón de Fuego del Pacífico. Quiere decir que nuestro país es eminentemente un país sísmico. Acá tengo otro video donde vas a observar los sismos que ocurren en todo el mundo. Y quiero que observemos dónde se están concentrando. Los sismos no ocurren de forma aleatoria, sino que se concentran en ciertas zonas. Ahí tenemos los sismos. Los colores indican profundidad y los circulitos el tamaño y la magnitud. Entonces acá tenemos justamente lo que es toda esta franja, es el Cinturón de Fuego del Pacífico. Si te das cuenta, en este Cinturón de Fuego del Pacífico lo que ocurre es el choque de placas. Justamente en los límites de las placas tectónicas es donde predominan los sismos. Pero aparte, donde también chocan las placas, también ocurren sismos donde divergen. Acá son donde convergen. ¿Dónde divergen las placas tectónicas? En las dorsales. Y una dorsal muy bonita es la dorsal mesoatlántica. Es totalmente, es totalmente equidistante, ¿cierto? Entonces por acá también ocurren algunos sismos, como puedes ver, pero en menor cuantía. Ok, entonces hablemos un poquito de placas tectónicas. Esto nuevamente lo has tenido que ver. Cuando hablamos de choque de placas tectónicas, el término técnico para llamar a ese choque de placas es un fenómeno de subducción. Entiéndelo así, choque de placas, subducción. Y lo que tenemos es que la placa oceánica de Nazca penetra por debajo de la placa continental sudamericana. Ahora, esta convergencia de placas se da en promedio de unos 7 a 8 centímetros por año. Para que te des una idea de la velocidad de penetración, es más o menos a la velocidad con la que te crecen las uñas de los dedos. Más o menos a esa velocidad es la velocidad a la que la placa de Nazca se está zambullendo por debajo de la placa continental sudamericana. Ahora, en este fenómeno pues de colisión, hay algunas asperezas en las superficies de las placas. Asperezas que lo que hacen es producir una fricción. Llegan momentos donde las placas por estas asperezas se acoplan, se traban, pero como siguen empujando una con respecto a la otra, se va acumulando energía que en un momento X de tiempo se ve liberada, y eso es lo que produce los sismos. Bien, el fenómeno de subducción en realidad, si bien nos producen los sismos, no solamente nos producen los sismos. El fenómeno de subducción es el responsable de la geografía actual que tenemos en nuestro territorio peruano. Es el responsable de la columna vertebral de nuestro territorio peruano, que es el orógeno andino, ¿de acuerdo? Y junto con ellos sus diferentes climas, microclimas, y también está asociado a los procesos de mineralización. Así que el proceso de subducción no es tan malo, ¿de acuerdo? Veamos este pequeño video. Entonces, acá lo que tenemos es el proceso de subducción. Esto sería, imagínate las costas de Lima. Esta islita podría ser la isla San Lorenzo. Y acá tenemos la placa oceánica de Nazca, que está penetrando por debajo de la placa continental sudamericana. Como las placas son ásperas, ¿de acuerdo? Hay irregularidades, se traban en algún momento, ¿de acuerdo? Se va a acumular energía y se va a liberar. Veamos el video. Bien, ahí lo que tienes también es la escala en años, ¿cierto? Cuando dice log es que ahí se traba, hay un acoplamiento, se traba, pero sigue penetrando, se traba, se acumula energía, y en un momento sobrepasa la resistencia de las placas, de las rocas que lo componen las placas, y libera la energía en forma de ondas elásticas. Ahora, algo interesante de
de este video es que el hipocentro, que más o menos está por acá, el hipocentro ocurrió bajo el mar o bajo el continente, más o menos está por acá, ¿cierto? ¿Dónde ocurrió? Bajo el mar. Y es ahí donde hipocentros o sismos que ocurren debajo del mar pueden producir un tsunami. Y es por eso que observas ahí la ola que se genera, ¿cierto? Ok. Entonces, la energía liberada del sismo se da en forma de ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son las encargadas de transportar la energía que se va a manifestar en forma de movimiento horizontal y vertical cuando lleguen a superficie. Ahora, algunos conceptos que me gustaría reforzar contigo es justamente el punto de ruptura. El punto de ruptura de las placas, ese punto donde se quiebran las placas, se rompen, ¿de acuerdo? Porque ya no soportan mayores esfuerzos de compresión, es justamente el punto que llamamos el hipocentro, o también llamado foco, el foco del sismo. La proyección de este punto en superficie es el epicentro, o también llamado epifoco. Ahora, lo que vas a ver generalmente cuando hablamos de sismos o lo reportan es ubicar este punto. Y para ubicar este punto, ¿qué necesito? Latitud, longitud y profundidad, esos tres puntos para ubicar el punto de ruptura de las placas. Ahora, estas ondas, no voy a detallar qué tipo de ondas hay, no entremos tanto en física, pero básicamente hablemos de las ondas P y S, ondas primarias y ondas secundarias. Las ondas P y S, ¿de acuerdo?, van a viajar a través de la corteza y llegan a superficie. ¿Cuál de las dos es más rápida? Las ondas P. ¿Cuál es un poco más lenta? Las ondas S. Y hay un delta de tiempo, hay un letargo ahí de esas ondas que nos van a permitir dar los sistemas de alerta. ¿De acuerdo? Mira, acá tengo un pequeño sismograma, bastante didáctico. Tengo aquí el ruido de fondo. ¿De acuerdo? Es justamente en esta situación que nos encontramos, paz, tranquilidad, nada se mueve, todo está estable. Luego, ¿qué viene? Si viene el sismo, se rompe la corteza, vienen las ondas propagándose desde el foco y llegan a superficie. ¿Quién llega primero? Las ondas P, primer pulso positivo. Luego llegan las ondas S y hay un delta de tiempo ahí, ¿de acuerdo? Acá vienen las ondas S. Hay un delta de tiempo que justamente representa el letargo del arribo de las ondas S con respecto a las ondas P. Y este principio teórico básico sirve justamente para utilizar este letargo para los sistemas de alerta temprana. ¿Sí? Claro, son segundos solamente de diferencias, de 7 a 8 segundos. Bien, hablemos rápidamente de algunos parámetros de tamaño de los sismos. ¿Recuerdas lo que te comenté? Temblor, temblorcito, terremoto. Inconscientemente le damos esa connotación que uno es más grande que el otro, pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque para eso tenemos algunos parámetros en específico para describir el tamaño de los sismos. Y uno de esos parámetros es la magnitud. La magnitud mide la energía liberada por ese proceso de ruptura del sismo, cuánta energía se ha liberado. ¿De acuerdo? Y la magnitud más conocida es la magnitud de la escala de Richter, ML, o magnitud local también llamada. Luego tenemos la intensidad, ¿de acuerdo? Y la intensidad lo que mide son los estragos, los daños que ocasiona el sismo en superficie. Mira, acá tengo un gráfico, vamos a pasar esto, y sucede que la magnitud es una escala logarítmica. Quiere decir que no aumenta linealmente, sino aumenta exponencialmente. Entonces ahí tengo otro mito que desmitificar. Y por ahí me dicen, oye Cristian, a veces conviene que ocurran sismos más pequeñitos para que no venga uno grandote. No, no es así. ¿Por qué? Porque para que suceda eso tendrían que ocurrir decenas de cientos de miles pequeñitos para que reemplacen a uno grandote. ¿Sí me dejo entender? Ok, bien. Entonces, para que quede cuajada la idea, magnitud es un solo valor, sea que ocurra un sismo en Lima, yo estoy con mi estación sismológica en Arequipa y tú en Piura, como medimos la energía liberada, tiene que salir lo mismo. La magnitud es un único valor, mientras que
la intensidad, como depende a qué distancia del epicentro esté la ciudad y qué tan bien reforzada, construida estén las edificaciones, es variable. Permíteme por favor invertir un par de segundos, y perdona que les robe un par de minutos más, pero este concepto me parece importante y es un poquito más el concepto de la ingeniería, y es el concepto de tiempo de retorno. ¿Qué es lo que sucede? Que el sismo lo podemos simplificar como un fenómeno que ocurre cíclicamente. Por ejemplo, acá en este verde tenemos la fase de acumulación. ¿Qué es lo que se acumula acá? Energía. En esta zona en verde el sismo está acumulando energía porque está trabada. Luego tenemos una parte de amarillo que representa la fase de nucleación. Es ahí donde algunos investigadores dicen que existen fenómenos o sismos premonitorios, pero no está corroborado aún. Y luego, lo que ocurre en milésimas de segundos o en máximo minutos, ¿qué cosa es? La ruptura. La ruptura. Y nuevamente se da el ciclo. Acumula energía y otra vez rompe la placa. Acumula energía y otra vez rompe la placa. Entonces es un ciclo sísmico y el tiempo de retorno lo único que representa es cada cuánto viene el sismo. En otras palabras, ese delta de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, esta es una imagen del IGP, la institución rectora de la sismología en el Perú es el IGP, y acá lo que tenemos es típicamente estos parámetros que describen. Sismo, fecha y hora local, lo tienes ahí, y luego tienes fecha y hora UTC. ¿Qué significa UTC? Tiempo universal coordinado, ¿cierto? Que es igual que el GRIN, que el GMT, ¿sí? Lima está GMT menos 5, si hora local es 17, más 5, 22, ¿sí? Simplemente el tiempo universal coordinado. Luego tienes magnitud. Esta es la magnitud. Si te dice ML, ¿qué cosa es? Escala de Richter. Recuerda eso. ML es magnitud local o escala de Richter. Y luego tienes la profundidad, ¿de acuerdo? Y luego tienes la intensidad. Recuerda que la intensidad depende de dónde esté ubicada la ciudad. Por eso que te referencia. ¿Dónde está? En Mollendo. ¿Qué ciudad? Vítor. ¿Ok? Y la referencia de ubicación. Voy a tratar de correr un poquito. Acá tenemos un mapa de distribución sísmica. Acá tenemos estos sismos de aquí, ocurren en la interfase, placa oceánica, placa continental. Como ocurren en la interfase, van a ser llamados sismos de interfase. Mientras que estos sismos de aquí ocurren dentro de la placa continental, sismos de intraplaca. Veamos en un esquema rápidamente esto. Los sismos que ocurren producto de la convergencia de las placas entre las dos fases son sismos de interfase. Sismos que están a mayor profundidad y ya ocurren dentro de la placa, sismos de intraplaca. Estos dos rojitos están asociados al fenómeno de subducción, mientras que tenemos un fenómeno tipo C, que te puedes dar cuenta que es mucho más superficial que los dos anteriores. ¿Y por qué está de verde? Porque no está directamente relacionado con la subducción, sino está relacionado más con las fallas activas. ¿Has escuchado de las fallas geológicas? Por ahí salió en el noticiero que estos sismos, creo que hubo unos 6-7 sismos continuos en Matucana. Correcto. Entonces, estos son los sismos de Matucana que no están asociados con los sismos de la subducción. Lo que esperamos para Lima es un sismo que ocurra frente a las costas, un sismo de interfase. Este es el mapa oficial del Instituto Geofísico del Perú, similar al que ya te he presentado. Lo que podemos observar es lo siguiente. Acá tenemos los epicentros. ¿Dónde escasean un poquito estos puntos rojos? En esta zona. ¿Y dónde está esta zona? Frente a las costas de Lima. Hagámosle un zoom. Si le hacemos un zoom a esta vista, podemos darnos cuenta que escasea un puntito, ¿cierto? Exactamente. Esto que escasea es una teoría de los sismólogos, de los geofísicos, y es la teoría de las lagunas sísmicas. Ellos dicen, si acá hay puntitos, entonces acá también tiene que ser llenado de puntitos. ¿Y cómo lo vamos a llenar de puntitos? Que ocurra un sismo principal más sus réplicas, y vamos a llenar toda esta área de ruptura. Ahora, por eso que te dice que el gran sismo para el Perú se espera frente a las costas de Lima.
Condiciones actuales para la ciudad. Acá he tratado de tomar una fotografía que seguramente lo has visto en los medios, ¿sí? Nuevamente, queremos disminuir el riesgo, no podemos jugar con el peligro, el sismo va a estar ahí, siempre ha estado, lo va a estar y seguirá estando. Lo único que podemos manejar es la vulnerabilidad, la fragilidad de nuestras edificaciones. Y con esto, lo único que nos queda es prevenir. Y para prevenir, ya sabes, los clásicos antes, durante, después. La preparación es importante, la mochila que tiene que tener elementos no perecibles, medicamentos, agua, una radio para comunicarse a pilas, etcétera, etcétera. Luego, durante el sismo, si tú estás viviendo en un edificio y estás en el piso 20, no se te va a ocurrir bajar. Entonces, es ahí donde tienes que recurrir a las zonas de seguridad interna. ¿Y cuáles son las zonas de seguridad interna? Columnas, vigas o los marcos de los ascensores, ¿de acuerdo? Y luego, pasado el sismo, evacuamos y nos dirigimos a las zonas de seguridad externa, correcto. Bien, para terminar entonces, nuevamente reafirmarte la idea de que tenemos que disminuir el riesgo a través de reforzar nuestra vulnerabilidad. Y para eso, para hacer viviendas resistentes, hubo un spot publicitario de hace un par de años que creo pegó bastante, y es muy cierto. ¿Por qué? Porque si quieres casas fuertes y resistentes, necesitabas 3 cosas. ¿Recuerdas cuáles eran esas 3 cosas? Buenos planos, ¿qué más? Buenos materiales, ¿sí? Buenos ingenieros. Y es cierto, más allá de hacerle el cherry a la empresa, creo que no sé cuál es, pero es importante, es cierto. Entonces, tengamos eso en mente, previnamos. Y al igual que estamos compartiendo contigo estos conocimientos, difúndelo en casa, llega a tu casa y a tus vecinos, porque es importante prevenir. ¿De acuerdo? Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, a continuación vamos a tener la ponencia de la meteoróloga especialista del área de predicción meteorológica del CENAMI, Mitza Puza Rivas. Recibámoslas con fuertes aplausos. Bueno, muy buenas tardes. Como lo había mencionado su compañera, mi nombre es Mitza Puza. Soy meteoróloga de formación, estudié en la Universidad Agraria de La Molina y bueno, ahora trabajo en el área de pronóstico meteorológico del CENAMI. Ahora les voy a hablar un poco de los huracanes, que es un tema que les preocupa bastante y nos alegra mucho que tengan en cuenta el aspecto meteorológico para este tipo de ponencias, etc., ¿no? Bueno, vamos a empezar por lo que es un huracán. Esta es una imagen de satélite del huracán Katrina, que ha sido muy recordado. Este huracán se dio ya hace algunos años, sin embargo ha sido también uno de los huracanes más recordados. ¿Qué es lo que causa un huracán? Ahorita les voy a pasar qué es, etc., pero estas son imágenes de destrucción, ¿no? Empezamos por oleajes, sitios poblados totalmente destruidos por oleajes, vientos y precipitaciones, ¿no? Bueno, oleaje principalmente, costas totalmente inundadas por ingreso de mar o también por crecimiento de ríos, viviendas colapsadas, viviendas arrasadas por ráfagas de viento, por el ojo del huracán. Y bueno, el escenario de manera general es de destrucción, ¿no? Este, por ejemplo, es una estructura, es un puente que ha sido totalmente destruido por el paso de un huracán. Y podemos seguir con la lista de destrucción que puede traer un huracán, ¿no? Estas son infraestructuras, este es el daño que puede llegar a causar un huracán. Bueno, ahora les voy a mencionar, estos son los puntos que vamos a tocar, qué es un huracán, por qué los nombres, cómo se forma, cuándo se forman, y seguramente una pregunta bastante común es si podemos tener un huracán ya sea en Sudamérica o en Perú. Entonces empecemos. ¿Qué es un huracán? Es un evento meteorológico que también es conocido como un ciclón tropical. Un ciclón es un giro ciclónico. Bueno, en la zona del hemisferio sur el ciclón es de giro horario, en la zona del hemisferio norte el ciclón es al revés. Bueno, estos son sistemas de baja presión
que nos traen una intensa actividad de precipitación, de descargas eléctricas, etc., ¿no? Y bueno, como lo mencionaba, el sentido es antihorario para el hemisferio norte, diferente a nuestro hemisferio, que en nuestro hemisferio pues los ciclones los ciclones son de sentido horario. ¿Cómo se forma un huracán? Bueno, son tres etapas principalmente. Primero empieza como una depresión tropical. ¿Cuál es la característica entre los tres? Que todos tienen sentido, todos empiezan a girar, ¿ya? Pero el primer paso para la formación de un huracán es que se empieza por una depresión tropical. ¿Qué cosa es una depresión tropical? Es lo mismo, es un ciclón que tiene un nivel de viento medio máximo de superficie que puede llegar a 62 kilómetros por hora, o una velocidad promedio por minuto que, bueno, sería inferior a este valor, ¿no? 62 kilómetros por hora. Si se dan cuenta, ya son valores bastante intensos, son velocidades que difícilmente llegamos en nuestro país, ¿no? Bueno, después de tener una depresión tropical pasamos a una tormenta tropical. Cuando ya este sistema se hace más intenso y pasa a una tormenta tropical, ya empiezan a tener nombres, ya le empiezan a poner nombres. Bueno, también es un ciclón, tiene un núcleo caliente, una velocidad promedio entre 60 a 110 kilómetros por hora. Entonces, una vez que ya supera esta velocidad de viento de 118 kilómetros por hora, aproximadamente 120, ya empieza a tener categoría de huracán. Entonces, las escalas de huracanes también son, ahorita lo voy a mencionar, son 5 escalas, y principalmente está detallado por la velocidad de viento que puede tener principalmente su núcleo, ¿no? Entonces, una vez que ya pasa y el sistema ya no es pasa de depresión a tormenta y ya es un huracán, ya las velocidades son superiores a los 118 kilómetros por hora. Y bueno, tiene un núcleo muy caliente, eso es una característica muy importante porque los ciclones tropicales van siguiendo núcleos de calor. Entonces, esta es la categoría de los huracanes. Bueno, la escala es de Saffir-Simpson, era un ingeniero civil que trabajó varios años y estuvo como jefe del Centro de Pronóstico de Huracanes, y él estableció estas categorías, y son 5, y principalmente se miden por rangos de velocidad de viento en kilómetros por hora. Entonces, a partir de los 118, 119, para ser más exactos, kilómetros por hora, ya empiezan a tener categoría de huracán. Entonces lo van dando por rangos de 119 a 153, es una categoría 1, bueno, la categoría 2, y la categoría más alta es que tiene mayor a 250 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces estas son una de las características que tiene que cumplir para que ya sea considerado un huracán. Bueno, ¿y cómo surgió la idea de nombrar los huracanes? Esto tiene su historia. Bueno, nos dicen que primero los huracanes afectaban, sin embargo no se tenía un nombre definido para ellos, ¿no? Recién a partir del siglo XX, un meteorólogo utilizó un nombre propio para referirse a un huracán en esta época, y bueno, y después de ello ya se empieza a nombrar a los huracanes con nombres de mujeres. Bueno, y es obvio, ¿no? Las mujeres protestamos porque, bueno, entonces después ya empiezan con el alfabeto alfanumérico, no sé si ustedes habrán escuchado de alfa, beta, charlie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después ya de un tiempo dijeron que bueno, vino lo de los nombres de las mujeres, porque bueno, también meteorólogos también estaba muy asociado al tema de la aviación, etcétera. Entonces llamaban mucho con el nombre de sus enamoradas, etcétera, ¿no? Tiene ahí un poquito de historia. Y bueno, después ya las mujeres también protestamos y se empezó a llamar con nombres de mujeres y hombres. Para lo cual la institución encargada de realizar la selección de los nombres es la Organización Mundial de Meteorología, y bueno, después les voy a comentar un poquito más, pero se reúnen cada 6 años y van definiendo los nombres de
qué nombres van a ir poniéndole, y hay una lista determinada, ¿no? Bueno, y actualmente, como les mencionaba, se reúnen cada 6 años y las letras van en orden alfabético y van en continuidad, ¿no? Y bueno, ahora los huracanes, los que son más destructivos, los huracanes más recordados en la historia, ya no se repiten los nombres, van quedando como ese huracán con tal nombre y nada más, pero si no ha sido muy destructivo o no ha llegado a una categoría muy alta, pueden repetirse incluso después de un buen tiempo, ¿no? Y bueno, ¿y por qué se hace esto? Porque los huracanes pues marcan mucho un antes y un después en varias ciudades, principalmente en la zona tropical donde se dan los huracanes. Entonces nos ayudan a recordar cuál fue el fenómeno, cuál fue el grado de intensidad, qué daños causó, y también dejan en la memoria los daños que puedan causar, ¿no? Y también para un tema de prevención, etc. Esta es una lista de nombres. Esta, por ejemplo, está desde el 2012 hasta el 2017 y estoy segura de que estos nombres de acá se les hacen muy conocidos: Irma, José, Katia, María. Entonces, bueno, si tenemos un siguiente huracán sería Nate, Ofelia, etc., ¿no? Entonces, esta es más o menos la lista ya establecida de nombres y tienen esa consecutividad. Entonces, por ejemplo, Lee, estoy segura que no lo han escuchado mucho, murió en una tormenta, fue un ciclón tropical y nada más. Entonces, el siguiente recordado es María, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos los nombres. Y es esa manera en que se escogen los nombres. Bueno, vamos al asunto importante. ¿Cómo y dónde se forma un huracán? Para empezar, en términos técnicos, tiene que haber una perturbación, lo que muchos le llamamos una onda, que se da principalmente en estas regiones cálidas. Principalmente los huracanes se empiezan a formar desde los 5 grados norte hasta los 10 grados norte, más o menos ese es su rango de formación. Y bueno, es una zona tropical, es una zona cálida, la zona de África, y se van desplazando hacia esta región. También se pueden formar en la zona del Pacífico y se desplazan de la misma manera acá. Sin embargo, esta es el área donde tiene puede tener mayor distancia de recorrido, ¿no? Entonces hay que recordar que esta región es una zona bastante cálida, temperaturas de mar bastante altas, y también una zona de convergencia bastante activa. Entonces es por eso que tiene todos los factores para que se forme un huracán. Sin embargo, ven que por esta región no hay mucho, pero ven esta zona verdecita. Bueno, acá tenemos la historia de que ha habido un huracán. Ha sido bastante cuestionado por temas de conceptos, de por qué si se llegaría a llamar huracán o no. Sin embargo, ha tenido todas las características de un huracán, solamente se ha registrado una sola vez, lo voy a mostrar, y no se ha vuelto a registrar hasta el momento. ¿Ya? Entonces, bueno, de este gráfico hay que tener en cuenta que esta es la región tropical y esta es la zona donde se estarían formando principalmente los huracanes. ¿Cuáles son los factores para que se forme un huracán? Para empezar, tenemos que tener una temperatura de agua de mar bastante cálida, superior a los 26 grados. Entonces, en esta región es donde se da estas temperaturas, principalmente en estos meses. Y bueno, hay que recordar que la temporada de huracanes empieza desde el mes de junio, julio, y se desarrolla prácticamente hasta noviembre. Sin embargo, septiembre es el mes donde tiene mayor frecuencia los huracanes. Entonces, en esta zona de África empieza una perturbación, que le llamamos perturbación. Puede ser un sistema convectivo, un sistema de precipitación intenso, y se va alimentando de esta temperatura de agua de mar cálida que va alimentando al convectivo y se va desplazando por toda esta región, ¿no? Y es por eso que continúa y sigue esta masa de agua cálida que se va desarrollando desde esta zona
del Atlántico y se va desplazando y principalmente en estas zonas donde encuentra mayor energía y también tiene una gran variabilidad, ¿no? Es por eso que los pronósticos también van de la mano con el desarrollo del sistema, porque se puede desplazar hacia la zona, se va hacia el norte o puede ingresar hacia el Pacífico. Bueno, este es un gráfico de probabilidad de ocurrencia de huracanes, como lo había mencionado. Empezamos desde el mes de junio, julio y termina más o menos en el mes de noviembre. Y como pueden ver, septiembre es el mes con mayor probabilidad de ocurrencia de huracanes. Y bueno, se va desplazando. Y este es un recorrido normal, ¿no? Empieza por este lado y se va por el efecto también de giro, Coriolis. Entonces es por eso que tiene este recorrido, se desvía. Y bueno, también las perturbaciones que se pueden encontrar cuando se encuentran con tierra hace que gire. Entonces, combinado todo esto, este es el recorrido típico de un huracán. Empieza desde esta zona de África y se va desplazando, ¿no? Hacia el Golfo de México, hacia los Estados Unidos y etc. Bueno, ¿cómo funciona? El huracán es una máquina, como dice ahí, que absorbe calor. Necesita temperatura de agua de mar a una profundidad, una temperatura de agua de mar mayor a 26 grados con una profundidad de 50 kilómetros. Una vez que se dan estas dos condiciones, ya empieza a formarse un huracán, ¿no? Entonces bueno, tenemos la radiación, que es típica para estos meses, empieza a evaporar, los grados, se va calentando más el océano, llega a 80 Fahrenheit, que es 26 grados, y el aire se calienta, se expande y se empieza a elevar. Empieza a haber subida de aire, por ende va a haber un momento en el que se van a empezar a formar nubosidad y se empiezan a formar nubosidad con bastante facilidad, nubosidad de tormentas, empiezan algunas precipitaciones, empieza a subir aire caliente, ya se empieza a formar la presión baja, que es el centro de un huracán. Y bueno, ya empezamos con una depresión tropical por efectos de giro de toda la interconexión entre baja atmósfera y alta atmósfera y por efectos también de giro, de rotación de tierra, también empiezan a girar y se empieza a formar el ojo. Esa es la pared del ojo. Hay que recordar que en el ojo, en el centro, es todo calma, lo tormentoso es a los costados, ¿no? Y bueno, ya una vez que empieza a girar, ya pasa de ciclón tropical, depresión tropical, ciclón tropical y huracán. Bueno, en este caso, por ejemplo, esto es lo típico, empieza a subir aire caliente y por los costados empieza a descender aire frío, empiezan las precipitaciones, bandas de lluvias, etcétera, ¿no? Y en la parte alta el viento circula horariamente, mientras abajo circula antihorario, arriba circula de manera horaria. Y bueno, como hay que recordar que toda esta región tiene la temperatura del mar bastante cálida, miren, mayor a los 26 grados, 28 grados, 30 grados, entonces su recorrido es bastante típico en esta región, ¿no? Esta es una imagen de la NOAA. Hay un centro especializado de pronósticos de huracanes y los pronósticos son de manera cónica. ¿Por qué? Porque tienden a desviarse, sin embargo, siempre van a tener este recorrido, ¿no? Siempre su pronóstico es de manera cónica, se van dando áreas de probabilidad, áreas donde el penacho o el ojo va a ir creciendo. Un dato importante es, por ejemplo, que el núcleo, el centro, puede estar entre 40 a 50 kilómetros, más o menos, solamente el ojo, ¿ya? Entonces, bueno, esto de acá es un pronóstico típico y esto de acá, por ejemplo, se da para el huracán Katrina, ¿no? Este de acá fue el pronóstico que se dio para el huracán Katrina, que pasaba por estas costas y luego ingresaba y, bueno, con interacción de tierra, etcétera, ya va perdiendo calor. Hay que recordar que su combustible es la temperatura de agua de mar cálida, entonces ya se deshace cuando llega más a continente, ¿no? Bueno, en este caso igual,
todos los pronósticos, como lo mencionaba, son de manera cónica y nos van diciendo las áreas probables de recorrido, ¿no? Y también en porcentaje, 100% seguros de que el núcleo va a estar por acá y bueno, va disminuyendo de acuerdo a los días también que vayan pasando, ¿no? Bueno, para ello se hace todo un seguimiento, se van haciendo ensambles de modelos, se va viendo cuál está haciendo su recorrido y como hay diversos modelos de meteorológicos, entonces se va viendo cuál es el modelo que más se va ajustando, cuál es el modelo que más lo va dibujando y como que juntamos todos los modelos y hacemos como un espagueti, esto se llama diagramas de espaguetis, que nos van a dar un área grande de por dónde se puede ir el huracán. Mientras más cercanos a los días en el que está llegando a continente, más certero va a ser el pronóstico. Sin embargo, esto se puede tener varios días de anticipación. Los huracanes pueden durar entre días a semanas, entonces se va previendo más o menos cómo es la llegada de estos eventos, ¿no? Este es un ojo, por ejemplo. Este me parece que también es Katrina. Como ingresa hacia la costa, hay que recordar que los núcleos también son bastante intensos, vientos mayores a 250 km/h, ya destrucción total. Entonces van jalando aire desde los costados, lo van condensando en esta zona del centro, la precipitación es bastante intensa y los vientos de la misma manera, ¿no? Entonces, y bueno, la pregunta más importante. Ya sabemos que en la zona de Centroamérica, tanto del Atlántico como del Pacífico, sí se van a formar huracanes, pero queremos saber de repente si podemos tener huracanes en América del Sur. Ahí. En teoría, no, porque tenemos temperaturas de agua del mar bastante bajas, diferentes a la zona de la zona tropical. Sin embargo, hemos tenido un caso bastante puntual, bastante polémico para los meteorólogos, porque sí hubo uno en la zona de Brasil. Y bueno, como una noticia, por ejemplo, en este caso, 2 muertos, 13 desaparecidos por un huracán en Brasil, ¿no? Este huracán se llamó Santa Catarina y bueno, fue en honor a la ciudad que llegó primero. Y en teoría sí fue un huracán porque tuvo el rango de kilómetros mayor a 150 km/h. En teoría un huracán de categoría 1, muy cerca a la categoría 2. Sin embargo, la zona donde se formó es bastante compleja y bastante raro que se haya formado. No se tiene registro de que anteriormente se haya formado un huracán ahí. Sin embargo, en 2004 se formó ahí. Afectó 40 ciudades y quedaron mucha población sin vivienda. Entonces, esta es la imagen del huracán Catarina. Fue en marzo del 2004. Tiene toda la apariencia de un huracán, pero fue bastante extraño, ¿no? Ese es su recorrido. Se inició en el Océano Atlántico. Fue a consecuencia de, no sé si ustedes han escuchado hablar de los frentes, que son líneas de inestabilidad también que van desplazándose, van generando precipitación. El agua de mar está bastante cálida, hay que recordar que esto es en marzo, nuestro verano, y ya estaba terminando el verano para esta región, y el sol está regresando hacia el norte, y teníamos las condiciones de temperatura, agua de mar cálida, y lo siguiente era que teníamos energía para un sistema convectivo. Entonces empezó rápidamente a formarse. Y bueno, ingresó hacia esta zona, como le mencionaba, de Santa Catarina, y fue el único huracán que se ha registrado, que tenemos historia. Y bueno, duró del 24 al 28 de marzo. Acá ven el núcleo, se desplaza, ingresa hacia la zona. Y bueno, afecta a esta región. Cuando llega ya a continente se disipa rápidamente y termina en una tormentita, ¿no? En otro tipo de sistema. Este fue su recorrido, ingresó. Bueno, ¿y por qué se dio? Porque en ese momento, justo en ese punto, se tenía una temperatura de agua del mar no solamente de 26 grados, sino de 28 grados en ese punto. Ya. Bueno,
Este de acá fue su estimación de precipitación. Los núcleos más intensos son alrededor de 50 milímetros por hora, lo que significa que acumula 50 litros en 1 metro cuadrado por hora. Entonces, imagínense la cantidad de precipitación que ha tenido este huracancito, ¿no? Este es un corte vertical, se nota todas las condiciones de un huracán. La zona del centro en calma, vientos intensos alrededor, precipitación también, y bueno, todo tiene la apariencia de un huracán, ¿no? Hubo incluso, cuando se dio este huracán, hubo incluso un congreso específicamente para hablar de este tema, porque fue bastante raro, que dejó 3 muertos, desaparecidos, viviendas destruidas, damnificados, y en pérdidas económicas pues 1 millón, ¿no? Es lo que generalmente deja un huracán, ¿no? Lo principal es pérdidas económicas. Bueno, hablemos ahora de Perú. Perú, si bien es cierto, es una zona donde nosotros no tenemos historia de que hayamos tenido un huracán, no tenemos condiciones porque nuestra agua de mar es fría, y tenemos la cordillera, tenemos el anticiclón del Pacífico Sur, que es un sistema anticiclónico en toda la costa, que va generando y va, en vez de hacer lo que tenemos en el trópico, que hace que el aire ascienda, en nuestra zona costera el aire desciende, es subsidente, genera una presión ahí. Entonces por eso es que tampoco no tenemos precipitaciones intensas en la costa, solamente en la sierra. Sin embargo, este año se quiso formar acá como un sistemita, como un huracán. Esto fue en el año 83. ¿Recuerdan que era el año 83? Niño. Entonces teníamos condiciones de mar cálido, tuvimos una pequeña perturbación ahí y empezó a girar. Automáticamente, cuando ya se tiene mar cálido y empieza un sistema en altura de que va succionando, que nosotros le llamamos divergencia porque va divergiendo hacia arriba, automáticamente lo que hace es girar. Entonces los modelos mostraban que en esta región ya un sistema de presión baja, miren 10.7 en comparación a 10.11, entonces ya es un sistema de baja presión que empieza a girar y que se puede desplazar hacia la zona de la costa, ¿no? Entonces esto fue lo más cercano que tuvimos, pero rápidamente nos duró un día y rápidamente se disipó. ¿Por qué? Porque ya en esta región ya tenemos, a pesar de ser niño, ya tenemos condiciones mucho más cálidas, ya tenemos mayor interacción del anticiclón, incluso acá todavía se nota que acá como que quiere girar. Claro, acá ya está la zona tropical y ya tienen otras interacciones, pero rápidamente se disipó, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiese llegado de repente, ya suponiendo que el sistema se haya formado muy intenso, hubiese llegado y con la primera el cerrito que se formaba, dejaba la precipitación y rápidamente se disipaba, ¿no? Pero esto es lo que se dio. Nuevamente tuvimos en el centro, tuvimos una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. No llega ni siquiera a categoría de huracán 1, porque la categoría de huracán 1 es 120, pero los vientos sí fueron intensos, entonces sí se dio una circulación ciclónica y vientos intensos, entonces fue muy cercano. Pero eso es todo, ¿no? En niveles altos, como les había mencionado, tiene que haber una ventilación, es decir, que el aire que succiona de abajo tiene que irse hacia los costados para que se forman las nubes de gran desarrollo. También tenía todas las condiciones, incluso cuando hacíamos un corte transversal, en el centro el viento era calma y las velocidades a los costados eran intensas, la humedad de la misma manera. Bueno, ese es el viento, vientos intensos a los costados y viento calma en el centro. La humedad también, alto contenido de humedad en el centro, más no en los costados. Y bueno, entonces no fue un huracán, y de la misma manera, así como el año 83 se quiso formar en 97, 98, este último niño que hemos tenido no, porque fue más localizado el calentamiento, pero se pueden dar estos ciclones tropicales, pueden darse estos ciclones en la zona del Pacífico cuando tenemos evento niño, más no llegar a categoría de huracanes. Y en condiciones normales mucho menos, porque las condiciones de temperatura del agua de mar pues son muy bajas para tener estas condiciones.
Bueno, como conclusión, Catarina ha sido el primer huracán en el Atlántico Sur y bueno, el sistema ciclónico en nuestro país no llegó ni a presentar ni a categoría de huracán, pero sí tuvo características muy similares. ¿Se puede volver a dar este sistema? Sí, cuando tengamos un sistema de niño y condiciones también que lo favorezcan. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. A continuación vamos a presentar al siguiente ponente, el cual es el magíster en Geografía y Geomática, geógrafo Vladimir Richard Cuisano Marreros, quien ha cursado los estudios superiores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obteniendo el grado académico de Bachiller en Geografía, y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, obteniendo el grado académico de Magíster en Geografía y Geomática. Recibámoslos con fuertes aplausos. Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación a la facultad. Estos temas son muy interesantes y es importante que en un momento tan coyuntural para un país hermano como México, pero también para nosotros, porque nosotros acabamos de pasar por los estragos del niño costero, un término también muy cuestionado entre las instituciones técnicas que veían, aquí mi compañero no se conocía mucho con respecto al niño costero. Claro, el niño costero el calentamiento es muy rápido. Exacto. El niño normal que se calienta todo el Pacífico, el niño costero solamente muere muy pequeño. Exacto. Entonces era algo muy nuevo para la mayoría porque solo conocíamos el clásico fenómeno del niño y qué formas de intervenir vamos a tener ante eventos que puedan tener periodos de retorno. Ya nuestro compañero que nos antecedió habló de periodos de retornos de más de 50, 100 años y mientras menos información tengamos al respecto va a ser muy difícil poder saber cómo podamos actuar. Como lo dijo el colega que me antecedió, para la gestión del riesgo o específicamente para la evaluación de riesgo de origen natural, nosotros vamos a tener dos componentes, el componente del peligro y la vulnerabilidad. Con respecto al tema del peligro, nosotros es muy difícil que lo podemos actuar. No podemos pedirle a un sismo que baje su magnitud, su intensidad, tampoco a un huracán o al fenómeno del Niño. Son fenómenos naturales que necesariamente van a suceder, que es parte de la dinámica interna o externa de la Tierra y en el cual nosotros no vamos a poder tener incidencia. Sin embargo, con respecto a la vulnerabilidad, son elementos que sí vamos a considerarlos y son elementos en los cuales sí podemos atender o podemos disminuirla y sí vamos a poder trabajar y fortalecer nuestra resiliencia para poder tener la capacidad de poder recuperarnos de una manera más rápida ante la materialización de un tipo de peligro. Llegando a este punto, entonces con respecto a la vulnerabilidad, entonces mi ponencia yo lo había denominado los desastres no son naturales, sino que la solución viene desde lo social. Y justo estando en la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales, vamos a comprender que el componente social es muy importante para la disminución de la vulnerabilidad. Si nosotros consideramos el objetivo principal del PNAGER, que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre del país, que tiene una visión hasta 2021 con el Bicentenario, vamos a encontrar que el objetivo principal es reducir las vulnerabilidades de la población y sus medios de vida. Entonces, ¿pero qué elementos consideramos dentro de la vulnerabilidad? Por ejemplo, hemos hablado de vulnerabilidad física con respecto a la materialidad, construcción, diseño sismo resistente, con respecto al peligro sísmico. Pero también podemos considerar otras variables de la vulnerabilidad con respecto a los ingresos socioeconómicos, el conocimiento con respecto a la dinámica del peligro, que nos van a poder, el tema de la planificación, el tema de la educación con respecto a cuánto conocemos en los medios, nuestras ciudades y todo. Entonces son muchos más elementos que deberíamos considerar dentro de la planificación y ver al tema de la gestión de riesgo como una columna vertebral. Una columna vertebral en el sentido que sea un tema trascendental.
que no necesitamos presupuestos específicos para hablar de gestión de riesgo o para hablar de la disminución de la vulnerabilidad, sino que sea un elemento que sea considerado dentro de los estructura que tenemos dentro de los procesos de gestión y planificación, para que nosotros podamos utilizarlo como un componente básico dentro de lo que lo vamos a planificar o reducir. Y cuando me refiero a reducir, específicamente hablo a la reducción de riesgo. Cuando nosotros hablamos del origen de las organizaciones como Defensa Civil o instituciones que han organizado desde la sociedad civil para poder responder ante la materialización tipo de peligro, su origen no basa necesariamente a partir de un desastre natural, sino que estas organizaciones nacieron a partir después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, que los estados empezaron a organizarse para poder ayudar a la población que se encuentra afectada. En este caso fue por un tema inducido por acción humana. Ese es el origen de las organizaciones que actualmente han ido evolucionando y se han enfocado al tema con la misma concepción de reactiva, apoyar a la población que se encuentra afectada, pero en este caso con el tema de los desastres de fenómenos de origen natural. Como lo dijo también nuestro compañero que me antecedió, en 1970 ocurrió el terremoto frente a la costa de Chimbote, y fue en 1973 que se generó el primer sistema de respuesta que era el SINADESI de ese entonces. El SINADESI tenía un componente netamente reactivo. El Estado peruano se enfocó a tener una política netamente reactiva. El aspecto de la prevención y la reducción de los riesgos no era un elemento considerado, sino la estructura del Estado se construyó en relación a ser un Estado netamente reactivo. ¿Cuándo cambió este paradigma en el país? Esto sucedió después del terremoto del 15 de agosto de Ica, específicamente del año 2007. ¿Qué sucedió ahí? El país se dio cuenta que la estructura de ese entonces, o que se tenía hasta ese entonces, no cumplía con las expectativas de un país moderno como el que tenemos actual, y que el sistema necesariamente tenía que cambiar porque colapsó. Y nos dimos cuenta que había la necesidad de modificar algunos elementos importantes dentro de la respuesta y considerar elementos fundamentales dentro de la gestión del riesgo como la prevención. Pero el tema de la prevención y la reducción no se gestiona de la misma manera como el componente reactivo, sino que son estructuras elementos que se tienen a considerar con una visión a largo plazo. Por tal motivo, en el año 2010 se cambia la ley y desde ese entonces tenemos el nuevo sistema al cual rige hasta ahora, que es el SINADESI, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Con el SINADESI, el componente de reducción y el reducción de los riesgos principalmente y la prevención toma mayor fuerza. Se generan organismos técnicos como el CNPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y el SINADESI se encarga o sigue manteniendo la línea reactiva, el cual desde su creación siempre estuvo organizada. Entonces se generan dos organismos que van a trabajar coordinados con las instituciones técnicas para poder dar respuesta y cambiar este paradigma el cual nosotros necesitamos desde hace mucho tiempo. Muchos países lo hicieron hace mucho tiempo. Chile lo hizo desde el 1960, que tuvieron el sismo con mayor magnitud registrado, el de 9.5, el de Valdivia, el mayor registrado de ese entonces. Y otros países también hicieron ello y modificaron su estructura con muchos años, y el Perú aprendió de ello. Y dentro del contexto internacional también hubieron cambios. Dentro del contexto internacional existieron cambios, y estos cambios con conferencias internacionales que permitieron dentro de la tendencia internacional, y el componente social
o dentro de esas conferencias internacionales, las recomendaciones eran considerar el tema social. El tema de lo social en el sentido de que necesitamos que la población comprenda la dinámica de estos fenómenos de origen natural. Necesitamos que la población aprenda de sus experiencias necesariamente. Necesitamos mayor sensibilidad, pero para ello se necesita mayor conocimiento y para ello se necesita mayor difusión de este tipo de eventos, se necesita mayor difusión de este tipo de información, no solo en momentos coyunturales, sino dentro del aspecto de la educación, dentro de la formación, dentro de la cultura. Una cultura en la cual nosotros podamos convivir con los riesgos, aprender y planificar nuestras ciudades en relación al espacio físico en el cual nosotros estamos creciendo, en el cual nosotros hemos crecido. Entonces, aprender de nuestro espacio en el cual nosotros hemos crecido para poder planificar. Entonces, si el último terremoto, por ejemplo, que sucedió aquí en Lima fue en 1974. Entonces, la mayoría de las personas o la mayoría de los jóvenes que se encuentran aquí posiblemente nunca ha pasado por un terremoto en Lima, o el que se sintió desde el año 2007 que sucedió en Ica. No se sintió con la intensidad necesaria para poder tomar realmente tomar una reflexión o tomar la importancia. Y es que la percepción con respecto a los eventos no va a cambiar hasta no pasar por uno de ellos necesariamente. Necesariamente es así. Hasta que nosotros no pasemos por un evento de este tipo, va a ser muy difícil cambiar el chip en las personas. Y es muy difícil poder decirle a las personas: cambia tu estilo de vida o deja de hacer autoconstrucción, porque ellos creen que no va a ser así. Entonces necesitan políticas públicas claras desde el Estado que no permitan este tipo de crecimiento sin planificación y consideración. Se necesitan políticas públicas de la estructura del Estado que permitan este control necesario, porque si no, no va a suceder. Si los otros países, por ejemplo, de la región, como el caso de Chile, no han aprendido netamente por simplemente el aspecto de educación, sino que estos países han tenido constantes eventos seguidos y han aprendido de estas experiencias que necesariamente les ha permitido cambiar constantemente por ensayo y error toda su normativa, toda su estructura, toda su organización, el tema de la convivencia con los riesgos. Pero nosotros estamos en una zona donde no tenemos hace casi 50 años un sismo y tenemos una estructura del Estado o un control del Estado con respecto en este ámbito muy débil que ha permitido que nosotros seamos una ciudad donde casi el 80% ha crecido sin planificación y donde somos muy vulnerables desde el punto de vista físico, y no solamente de ahí, sino en cómo vamos a actuar ante un evento de este tipo. Entonces ahí el componente de educación también tiene que ver para poder disminuir nuestra resiliencia, para aumentar nuestra resiliencia y disminuir nuestra vulnerabilidad. Continuando la idea, hemos pasado por el tema del fenómeno del niño costero. El Perú se preparó porque esperaba un niño en el año 2016, se preparó, se hicieron actividades al respecto. Sin embargo, el tema del niño costero fue algo que sorprendió a todas las instituciones técnicas o las personas que estamos trabajando o involucradas dentro del tema. Fue algo que nos sorprendió porque fue un evento que superó todas las expectativas y que superó incluso y puso a prueba al país en su preparación con respecto a la reducción, a la mitigación y con el nuevo sistema del SINAGERI puso a prueba. Y nos dimos cuenta que todavía hay mucho que aprender, que no simplemente bastó con el cambio de paradigma, sino que también necesitamos que estas políticas sean aplicadas por los principales ejecutores en el tema de gestión, que son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, que son los principales ejecutores en tema de gestión de riesgo. Ese es un elemento que todavía no queda claro en la actualidad y todavía se cree que son las instituciones asesoras como el INDES o el CNEPRED o instituciones técnicas las encargadas de ejecutar. Y mientras este imaginario siga dentro de los que tienen que tomar las principales decisiones del país, vamos a continuar con un nivel de vulnerabilidad muy alto con respecto desde el punto de vista de la institucionalidad. Entonces, si nos damos cuenta, al hablar del tema de gestión de riesgo y si queremos considerar la reducción de la vulnerabilidad,
no simplemente no estamos enfocándonos netamente al aspecto del peligro, sino el tema de vulnerabilidad principalmente. Y es ahí, desde las ciencias sociales, donde se puede aplicar mucho. Se necesita saber, necesita trabajo, se necesitan tesis, en el cual se pueden hacer temas de análisis de la vulnerabilidad para poder entender cuáles son las principales debilidades y dificultades que tenemos en nuestro país con nuestro actual sistema para poder reducir la vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Cantagallo, que fue un evento inducido por acción humana. Y tenemos el caso de la quebrada Carrizo, que fue un flujo de detritos en Chosica. En ambos lugares tenemos presente que son zonas de nivel de riesgo alto, muy alto. En los dos ha sucedido, ya se materializó el peligro. Desde el Estado se han generado programas con el Ministerio de Vivienda para poder reubicarlos. Sin embargo, ninguna de la población que se encuentra en las zonas de riesgo muy alto quiere salir del lugar. ¿Qué está pasando? Entonces, ahí no tiene nada que ver el aspecto del peligro, de la dinámica del fenómeno. Ahí tiene que haber un componente social muy, muy importante en el cual las ciencias sociales tienen que hacer mucho para poder buscar herramientas y dar en qué se ha fallado o cuál ha sido el error para poder evitar esto. Si esto hubiera sucedido hace 20, 25 años, probablemente hubiéramos dicho, el país no tiene dinero. Y como no tenemos dinero para poder reubicar a esta población. Sin embargo, actualmente somos un país de renta media alta y hay presupuesto para poder ayudar a esta población, para poder reubicar, para poder hacer estas mejoras. Pero no está sucediendo. Entonces vemos que hay algunas debilidades todavía sobre el actual sistema. Entonces, posiblemente puede ser que desde el Estado no se han tomado las medidas necesarias a nivel local, a nivel regional, todavía hay problemas de coordinación. ¿Qué pasa con la población? ¿Por qué no quiere ubicarse? Si le están dando un nuevo hogar, o de repente no se le están dando a todos. ¿Qué elementos no se ha considerado para poder evitar nuevamente estos problemas? Entonces, tenemos que considerar entonces que desde lo social todavía hay mucho para avanzar, que la solución viene desde el aspecto social, principalmente en temas de gestión de riesgo. Ahora, puede ser que el problema, que en este caso te da cuando la materialización es un tipo de peligro, puede ser el problema tiene que adaptarse a la estructura del Estado. Y si tenemos presente que la estructura actual del Estado es un sistema muy burocrático, va a ser muy difícil que la población pueda cumplir todas sus expectativas con respecto con los procesos de reconstrucción, con el actual proceso de reconstrucción que vamos a tener, o con los procesos de reubicación de estos lugares, como los dos ejemplos que les he dado. De repente necesitamos programas específicos para poder atender y poder ver cuáles son los problemas de esta población, porque no existen dos territorios iguales. La configuración del territorio va a variar, la forma, ocupación de este también. Entonces tienen que tener presentes estas especificidades para poder actuar sobre el problema. Bueno, creo que después de haber hecho una reflexión sobre el tema, creo que desde el punto de vista de la geografía hay mucho todavía por trabajar al respecto. El tema del componente de la vulnerabilidad es importante, pero también el tema del peligro, porque necesitamos comprender la dinámica de para poder saber cuáles son las características principales de la población y su configuración territorial para poder analizar la vulnerabilidad. Yo les invito a ustedes, a la mayoría de los estudiantes, que se interesen en estos temas. Es importante tomar estos temas, y también desde la universidad no esperar temas o eventos coyunturales, sino son eventos que o actividades que desde la universidad se deben de impulsar, y no solo con este tipo de actividades, sino haciendo investigación, haciendo tesis, haciendo estudios de esto, para que podamos buscar nuevas respuestas y soluciones a estos problemas que son parte de nuestra cotidianidad. Muchas gracias.